Muy buenas. Estamos en la lección número 14 de Interconectados. Nos quedamos hasta aquí la última vez. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Si nosotros analizamos, cada nación, cada país, cada grupo, cada etnia tiene su manera de organización y siempre hay una persona o un grupo que lidera, que se encarga de establecer las reglas, otro grupo que se encarga de cumplir esas reglas, ¿verdad? Y entonces hay alguien que esté siempre supervisando eso. En la nación de Israel vemos que Dios mismo ha establecido las leyes. Si nosotros analizamos las leyes humanas, entendemos por su naturaleza caída, es imperfecta y siempre es cuestionada, pero la ley de Jehová es perfecta. Solo el Señor puede hacer eso. Y mirando la nación de Israel, vemos que Israel tenía un gobierno, vamos a decir, la teocracia, Dios gobernando. Luego, más adelante, ellos pidieron rey, Dios le concedió, aunque no era su voluntad, y tuvieron la monarquía, ¿verdad? Anteriormente gobernaban los jueces. Ellos eran los que velaban el cumplimiento de esto y transmitían el mensaje de Dios. Así como Moisés recibió esa tabla, en los mandamientos, ahí en el monte Sinaí, luego transmitió al pueblo. Aquí vamos avanzando de acuerdo a nuestro material de estudio denominado Interconectado y avanzamos con esta, ¿sí? Ahí está. Dice, como creador infinitamente sabio, claro, se refiere a nuestro Dios, ¿verdad? Al Dios creador de los cielos y de la tierra. Él es sabio, Él tiene todo conocimiento, Él es omnisciente, Él es un Dios de amor y solo Dios tiene esa soberanía sobre estas tres ramas de gobierno que hemos ya mencionado anteriormente. Al crear la sociedad de Israel, Dios permitió que ellos manejaran dos de estas funciones. En el monte Sinaí, Él dio a Israel la instrucción sobre cómo manejar la nación, el poder ejecutivo, y sobre cómo debía funcionar el sistema judicial, el poder judicial, pero no les dio el poder de hacer leyes. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Él mismo es el que, vamos a decir, estableció, Él fue el dador y el hacedor de las leyes, solamente Dios. ¿Por qué hizo Dios esto? Es la pregunta. Lo hizo porque Él es el único que puede dar las leyes buenas, leyes justas. El hombre no puede hacerlo, ¿verdad? Entendiendo por su naturaleza, ¿verdad? Por su naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Todos tenemos muchos valores, principios morales, creencias, entre comillas, derechos, autoproclamados distintos y hechos por el hombre y basados en nuestro propio pensamiento pecaminoso. Entonces Dios no le dio a Israel la capacidad de dictar leyes, sí la de recibir y cumplir. Entonces Dios mismo es el dador, Él hizo. Y ahí vemos cuando Dios ha dado a Moisés, entonces le dio la ley. La ley de Moisés no tiene instrucciones sobre cómo dictar leyes, o sea, crear leyes. El ejecutivo, en la ley de Moisés, enseñó a Israel cómo ejecutar la ley. Y en el judicial, la ley de Moisés enseñó a Israel cómo manejar el sistema judicial para aplicar esa ley. Ok, pasamos página. Cuando intentamos trazar planes, lo que en realidad hacemos es mezclar todas esas diferentes en el intento de satisfacer nuestras propias necesidades y nuestros deseos. Y habitualmente los grupos más poderosos y que más se hacen oír en nuestra sociedad se encargan de definir la ley. Aquí vamos a observar un cuadro comparativo. Por un lado, el Señor, ¿sí? Dios, porque Él es el creador,
el infinito, el justo, el amoroso, equitativo, omnisciente, sabio, Él establece los valores perfectos. Sin embargo, el hombre, al ser un ser creado, finito, o sea, tiene fin, es pecaminoso, odioso, injusto, su conocimiento es limitado, su inteligencia también, sus valores están pervertidos, por lo tanto sus leyes son imperfectas, ¿sí? Las leyes del hombre intentan reconciliar diferentes creencias y derechos autoproclamados para que todos estén bien felices, ¿verdad? Los principios no se pueden aplicar de forma universal. Sin embargo, mirando la ley de Dios, es una ley perfecta, sus leyes expresan su carácter, su santidad, su conocimiento perfecto y se dan con amor genuino por su creación. Los principios se pueden aplicar de forma universal. Ahí está la diferencia entre el Dios creador y su creación, ¿sí? Puesto que Dios es omnisciente e infinitamente sabio, los principios de sus leyes se pueden aplicar de forma universal. Se refieren a todo tipo de asuntos a lo largo de todas las edades. En cambio, las leyes del hombre son limitadas geográfica y temporalmente, porque en un territorio determinado puede estar gobernando o temporalmente esté funcionando una ley. Sin embargo, puede ser, vamos a decir, eh, con el tiempo desaparecer esas leyes o en el lugar donde se estuvo aplicando. Y y están dañadas por la pecaminosidad del hombre. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, se celebraron una serie de juicios en Nuremberg, Alemania, con el objetivo de sentar ante la justicia a los criminales de guerra del partido nazi. Los funcionarios y las fuerzas militares de alto rango nazis se habían encargado de asesinar sistemáticamente a personas que, según ellos, no eran dignas de vivir. ¿Por qué? Porque los nazis consideraban que estas personas eran inferiores a los humanos, es decir, que no estaban en la categoría de un ser humano. Tristemente, es así, ¿verdad? Los nazis creían que algunas personas eran inferiores, ¿sí? Inferiores a los humanos y por lo tanto no eran dignas de que sigan viviendo. Algunas personas están menos evolucionadas y menos humanas, por lo tanto deben ser destruidas. Este es el concepto que ellos tenían. Algunas personas están plenamente evolucionadas y son, vamos a decir, privilegiados y como merecedor de que sigan viviendo. Entonces ellos decidían que algunas no debían seguir viviendo. Esto obviamente desde el punto de vista evolutivo, sin considerar a Dios como el creador de todo, de la naturaleza, la fauna, la flora, el ser humano. Así que los nazis creían que tenían razón al matar a estas personas. Ellos tenían en mente que lo que estaban haciendo era correcto según su propio pensamiento. Ahora veamos, 4 a 6 millones de muertos, 6 millones de muertos eran los judíos, ¿verdad? Los discapacitados físicos, los enfermos mentales, personas con impedimentos, gitanos, homosexuales, etc. En los juicios nazis, estos nazis sostuvieron, ¿verdad? Que habían seguido la ley alemana y que por lo tanto no habían cometido ningún delito. Insistían que eran inocentes de acuerdo a su propia ley. Por eso mencionábamos recién que esas leyes eran temporales y geográficas, es decir, en un lugar y en un tiempo determinado, ellos lo tenían como ley, pero luego, como el hombre no puede, o sea, las leyes van cambiando, agregando, quitando, entonces como eran pecaminosas, obviamente con el tiempo desaparecen o aparecen otras. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros hemos hecho conforme a lo que se había establecido, ¿verdad?
fue un juicio muy duro, ¿verdad? Sin embargo, al final, los jueces y el tribunal dictaron que la ley alemana solo era aplicable a Alemania, pero que los crímenes que habían cometido traspasaban las legislaciones de los países. ¿Sí? El tribunal aplicó una ley superior que anulaba o sustituía la legislación alemana. A los ojos de esta ley superior, obviamente los nazis eran culpables de asesinato y de otros crímenes de guerra. Actualmente ocurre lo mismo. Las naciones pueden hacer sus leyes, pero estas no son perfectas. ¿Por qué? Porque son redactadas por hombres, hombres pecaminosos. Independientemente de las leyes que el hombre cree, estas están supeditadas a una ley superior, la ley perfecta de Dios. En el monte Sinaí, Dios interrumpió la historia y dio sus leyes al hombre. Las leyes de Dios nos dicen cómo necesitan ser nuestros valores, nuestros principios éticos y nuestros principios morales. Además, definen acciones, definen palabras y comportamientos apropiados. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice la forma de pensar eh, correcta, ¿verdad? Las leyes de Dios son dirigidas hasta lo más profundo de nuestro corazón porque Él puede ver nuestro corazón. Sus leyes no son una lista aleatoria de cosas que se pueden hacer o cosas que no. Sus leyes son buenas, perfectas, justas y son un reflejo de su carácter. Entonces hay una gran diferencia entre la ley de Dios y la ley del hombre. ¿Sí? Dios conoce perfectamente, Él es quien ha creado esas leyes y sabe realmente las necesidades del hombre. Y sus leyes son universales, ¿verdad? Permanecen en el tiempo. Bueno, pasamos página y vemos un poquitito más aquí. Las leyes del Sinaí de Dios abarcan estas áreas. ¿Cuáles áreas? Las áreas de los valores personales, áreas de los valores compartidos de la sociedad y la ley formalizada. Incluso el hombre aún está libre incluso cuando el hombre aún estaba libre de pecado, Dios seguía siendo el único que podía dictar leyes. Y eso lo vemos en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1 en adelante. En el jardín de Edén, antes de la caída, aunque el hombre era inocente y estaba libre de pecado, debía confiar en Dios para que le dijera qué era bueno y qué era malo, qué estaba bien y qué estaba mal. Necesitaba que Dios le explicara, y no solo eso, sino que también le interpretara el entorno en el que estaba. Entonces ahí vemos algo que ya habíamos desarrollado en la lección, las primeras lecciones, cómo Dios se comunicó con Adán. ¿Sí? Dios le mostró el jardín que había creado y le puso en ese lugar. Y también le dijo cómo tenía que vivir en ese lugar, cómo vivir bien. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 y dice así. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces Dios, ya antes de la caída, con esto podemos ver que Él es el único que dicta las leyes, ¿sí? Él sabe qué está bien, Él sabe qué está mal. Por eso cuando leemos la Escritura, realmente refleja cómo somos nosotros. Es como un espejo, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que nosotros siempre tenemos que analizar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, porque la Biblia es lámpara a nuestros pies, como dice el salmista, ¿verdad? Y lumbrera a nuestro camino.
Dios entonces es la autoridad máxima, es la única y definitiva. Tanto el hombre inocente como el caído necesitan ampararse en él para tener sus estándares. Dios tiene derecho a decirnos lo que debemos creer, cómo debemos pensar y qué debemos decir y hacer. La respuesta correcta es aceptar con gratitud y ser sumisos a su voluntad, es decir, lo que Él desea para nosotros y lo ha dejado revelado en su palabra. Bueno, hasta aquí llegamos por el momento en esta lección. La lección 14 estamos analizando acerca de la perfecta ley de Dios. Esa ley que Él ha dejado a Moisés y obviamente Moisés lo pasó al pueblo. Hoy en día nosotros tenemos la escritura que sigue siendo la norma de fe y conducta de los cristianos. Entonces, animamos a todos los cristianos, a los que creen en Jesús como su Salvador, a los que creen en Dios, ¿verdad? Que lean su Biblia, que conozcan su Biblia, que lean en la Biblia no solo una partecita, ¿verdad? Sino que lean en forma completa. ¿Sí? Hace poco fuimos desafiados para que podamos leer la Escritura, vamos a decir, la Escritura, pero completamente. Quizás al iniciar un año nuevo, uno puede proponerse y decir, este año voy a leer toda la Biblia. Y se propone, hay calendarios de lectura bíblica que uno puede seguir y tranquilamente puede leer hasta 2 veces en un año. Y la cuestión es tomar la decisión y empezar. Y a medida que leemos, vamos a entender y vamos a ver el panorama que el Señor quiere mostrarnos realmente, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos el plan de Dios. Dios que se va revelando al hombre, que va mostrando su carácter, su santidad. Y vemos lo que Él realmente desea y ofrece. Es mejor de lo que vemos aquí en el mundo. Así que tomemos la palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombre, ¿sí? Estudiemos la Biblia, conozcamos a ese Dios que nos ama, ese Dios que desea lo mejor para nosotros, ¿verdad? Ese Dios que también merece nuestra atención, nuestro reconocimiento, nuestra adoración. Quedamos hasta aquí por el momento y seguiremos en otra ocasión con más interconectados.